Bienvenidos amigos televidentes al informativo de la salud. En abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se selecciona un tema para destacar un área prioritaria de preocupación de salud pública en el mundo. El tema oficial del Día Mundial de la Salud 2022 es Nuestro planeta, nuestra salud. Así que ya lo saben, a cuidar nuestro planeta y a cuidar su salud. Hoy en el programa veremos los diferentes sistemas de apoyo para los familiares de alcohólicos. También conozca qué es la artroplastia de cadera y los beneficios de la biotina en el organismo. Soy Coralía Torres y aquí iniciamos. Desde el pasado 1 de abril se aplica la segunda dosis de refuerzo en todo el personal de salud, personas mayores de 50 años y a todos aquellos con inmunosupresión leve y severa. A continuación les presentamos un informe sobre la situación sanitaria actual por COVID-19. Según el último reporte epidemiológico, los casos por contagios de COVID-19 continúan a la baja. Así lo señaló la ministra de Salud, Jimena Garzón. Escuchemos parte de sus declaraciones. A partir de la semana sexta, prácticamente ya no tuvimos Omicron y a partir de la semana 8 hasta la actual no tenemos ya otras variantes que no sean Omicron. Tuvimos 5 casos del sublinaje de Omicron, sin embargo ustedes ven que pese a haber sido reportado internacionalmente que ese sublinaje era más contagioso, nosotros no hemos tenido cambios en los indicadores epidemiológicos. No tenemos ni aumento de positividad viral, ni aumento de casos, ni aumento de hospitalizaciones, ni tampoco aumento de necesidad de cuidados intensivos y tampoco aumento de fallecimientos. Eso es la mejor demostración para que con una variante y con un sublinaje tan contagioso, el Ecuador no tenga rebrotes. En promedio, la positividad viral a nivel del país se mantiene en 5%. Alrededor de 5.400.000 personas han accedido a la primera dosis de refuerzo y desde el pasado 1 de abril se aplica la cuarta para adultos mayores a 50 años y a aquellos con inmunosupresión leve o grave, una medida oportuna según Carlos Nieto, especialista en medicina interna y atención de casos por COVID-19. Los pacientes que tienen inmunodeficiencias o que tienen algún tipo de factor de riesgo necesitarían una cuarta dosis. ¿Por qué? Porque eventualmente no hacen la cantidad suficiente de anticuerpos cuando se les vacuna con las dosis normales. Entonces los boosters tienen ese tipo de característica que lo que hacen es incrementar un poco más la cantidad de anticuerpos circulantes en estos pacientes. Así que es una muy buena indicación y de hecho la población debería acogerse a este tipo de indicaciones que ya lo están manejando en otras partes del mundo porque se ve que los resultados son mucho mejores. Menos tasa de incidencia en infección, menos hospitalización y obviamente menos mortalidad. Todos los puntos de vacunación habilitados cuentan con las dosis necesarias para cubrir la demanda de personas que aún no han completado el esquema de vacunación. Pfizer y AstraZeneca se aplican en los refuerzos. De su parte, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, indicó que aún es demasiado pronto para considerar la administración de una cuarta dosis en la población general, aunque en Ecuador sí se estudia esa posibilidad. La única forma para que nuestro país mantenga los niveles excelentes epidemiológicos que tenemos al momento, que no hemos tenido rebrotes pese al ingreso incluso de esta subvariante, de ese sublinaje de la Omicron, ha sido gracias a la vacunación. Todas las personas que hayamos cumplido 5 meses de haber recibido nuestro refuerzo, vamos a tener que vacunarnos hasta que en el mercado ya aparezca o se comercialice la vacuna para la enfermedad endémica, que nosotros sabemos que ya se están desarrollando, los diferentes laboratorios farmacéuticos ya están desarrollando este tipo de vacuna y posiblemente estará disponible entre agosto y septiembre de este año y esta vacuna se volverá anual o se volverá pues parecida a la vacuna que se pone contra la influenza, es decir, estacional. Hasta eso nosotros continuaremos vacunando cada 5 meses para asegurar que nuestra población está protegida.
Con aforos al 100%, la disminución de casos por COVID-19 y de ocupación hospitalaria, las autoridades evalúan el posible retiro de la mascarilla en espacios abiertos, una opción que no convence a los médicos. En la pandemia se dijo que para que todo vuelva relativamente a la normalidad se necesita que el 80%, al menos el 60% y ojalá el 80% de la población mundial o le haya dado COVID o esté vacunada. Eso no ha pasado. Entonces estamos muy a la deriva. Con esta variante Omicron en particular vimos más contagiosidad, menos severidad. Es cierto. De hecho se contagiaron el triple de personas que cuando murieron en la primera ola. Pero tenemos todavía el chance de tener esta variante y que esta variante, si es más contagiante, no sabemos, pero si es que es más severa que Omicron, vamos a tener un repunte de casos. El problema es el paciente que tenga algún familiar que no se ha vacunado o que se ha vacunado incompletamente o que tengan factores de riesgo o inmunodeficiencias en los cuales la segunda o la tercera dosis no haya hecho la cantidad suficiente de anticuerpos. Por lo pronto, desde este lunes 18 de abril se actualizará automáticamente el esquema primario completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 y estará definido de la siguiente manera: primera y segunda dosis en caso que aplique de acuerdo a la casa farmacéutica y la dosis de refuerzo con un intervalo de 5 meses a la administración de la segunda. Si este plazo aún no se cumple, su certificado continuará vigente y ya no será obligatorio presentarlo en establecimientos públicos. El próximo 3 de mayo se definirá si se continúa o no con el uso de la mascarilla obligatorio en espacios abiertos. La existencia de un problema de alcoholismo en el hogar produce un impacto nocivo en todos sus miembros. Las condiciones de vida se vuelven conflictivas y desgastantes, lo que deteriora la calidad de vida del ambiente familiar. En esta situación, quienes conviven con un alcohólico son las grandes víctimas silenciosas de este drama, asumiendo como suyos los problemas que provoca la enfermedad de su familiar. Así como las personas alcohólicas cuentan con centros de tratamiento y grupos de apoyo, los familiares también. Se lo informamos a continuación. Yo decía, pero si toman, bailan, se ríen, faltan a la casa, ¿cómo va a ser enfermedad? Cuando yo me enamoraba, yo pensaba que esa persona me pertenecía y que a todo momento tenía que estar conmigo. Yo pensaba que eso era el amor. Pensé que no era la buena hija, que tal vez por eso era la agresión de mamá. Entonces, yo me gustaba mucho aislarme a mí, ese fue lo que yo cogí. O sea, como para escapar del dolor, para escapar de lo que estaba sintiendo ya desde esa edad, odio. 3 historias que reflejan la otra cara de la moneda, historias de las cientos que existen en el país. Son las consecuencias de una vida que ha girado alrededor del consumo excesivo de alcohol, de esta enfermedad que doblega, que lastima no solo a quien lo consume, también a su entorno familiar. Prefieren ocultar su verdadera identidad, pero no su realidad, esa que las ha aquejado por años. Esther viene de un hogar disfuncional. Su padre y sus hermanos bebían con frecuencia, provocando un malestar emocional en su madre que no supo cómo enfrentarlo. Nos cuenta que descargaba su ira y frustración con ella y sus hermanos, obligándola, al cumplir su mayoría de edad, a escapar de ese entorno. Mi mamá se volvió muy perfeccionista y le gustaba que todo esté correcto, no había lugar a equivocaciones. Ella decía, el blanco es blanco, el negro es negro, y aquí todo es perfecto. Entonces, cuando algo estaba mal hecho, nos pegaba de una forma muy, muy fuerte. O sea, ahí me imagino que ella descargaba toda esa frustración que sentía por dentro. Entonces, no solo a mí, era a los que nos agarraba ese rato. Tiempo después contrajo matrimonio. Su esposo también consumía alcohol. Esto revivió el pasado del que tanto quiso huir y repitió el patrón de conducta de su madre, provocando en sus propios hijos el mismo rechazo que alguna vez tuvo. Empiezo a maltratar a mis hijos pequeños. Empiezo a agredir al bebedor también. A veces me agredo hasta yo mismo, porque tuve muchos intentos de suicidio. Entonces empiezo a agredirme, me vuelvo impotente, no puedo hacer nada, no sé qué hacer. Uso la violencia, uso a veces el ruego, uso el llanto, uso todas las formas que podía, las amenazas. Nada me dio resultado. Sara nunca vio muestras de afecto entre sus progenitores. Su padre era un bebedor agresivo.
Ella y sus hermanos vivieron una niñez y adolescencia complicada, maltratos físicos constantes que la confundieron emocionalmente. Pensó que el amor era aceptar golpes e insultos. De ahí que encontró al que creyó era el hombre de su vida. Él alguna vez en las tantas peleas que tuvimos y todo me dijo, mira, tú tienes un problema, tu papá es alcohólico, ¿por qué no buscas ayuda? Otra vez ofendida, porque yo, la buenísima, entonces es imposible que yo tenga un problema. Si a mí me va bien en la universidad, en el trabajo, ¿qué te pasa? Claro, emocionalmente hecho pedazos, porque aparte viene con la autoestima destruida, porque si a uno pues desde niño no le afirman, no le dicen cosas bonitas, creces con la autoestima hecho pedazos, y así fue. Soledad no supo cómo actuar frente al alcoholismo de su hijo. La agresividad marcó la relación que tenía con él, sin entender entonces que el alcoholismo es una enfermedad. Mucha frustración, mucha rabia, mucha impotencia. Y el control se hizo una manía, con el teléfono rastreándole y todo el tiempo. Pero veo que eso no le ayudaba en nada, porque el único mensaje que recibía es que no confiaba en él. Ana Patricia Carrillo, especialista en psiquiatría, señala que es común que se presenten cuadros de agresividad y depresión en un consumidor pasivo, pues no sabe cómo enfrentar la situación. Por eso, la importancia de la terapia psicológica o psiquiátrica en algunos casos. Hay como esta parte de dar la orientación. Y hay ciertas corrientes psicoterapéuticas, por ejemplo, la terapia del perdón, la terapia basada en la compasión, donde se trata de abordar a las personas que fueron como agredidas o dañadas por la enfermedad, porque hay que dejar eso bien claro, ¿no? No es el agresor en sí, sino es una enfermedad que hace que se transforme completamente, además del juicio, nuestro sistema mental. Y entonces es como consecuencia, conductas que a lo mejor sin estar bajo el efecto del alcohol nunca hubieran hecho. Entonces ese punto es como que clave para poder tener un acercamiento con la familia y que puedan decidir, porque finalmente ellos también están afectados, ¿no? Porque el tener un padre o una madre con una enfermedad y una enfermedad mental tan estigmatizada como es el alcohol, pues definitivamente van a estar involucrados y van a estar con alguna secuela. Entonces la idea es que dando tratamiento a ellos también puedan apoyar en el proceso de la persona que tiene el consumo. Las terapias grupales suman en este proceso de aceptación y de sanación respecto al alcoholismo. Al-Anon es una organización sin fines de lucro creado precisamente para que familiares de una persona con esta enfermedad puedan comprender las implicaciones que tiene dentro de su entorno, cómo enfrentarlos sin que los afecte y colaborar en la recuperación de su ser querido. Se rigen bajo los mismos estatutos que Alcohólicos Anónimos. Lo que hacemos es únicamente compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Nos identificamos por medio de la experiencia, no venimos a contar la novela semanal de horror, no, sino que aquí venimos a contar nuestras experiencias, cómo vamos superando. Y sobre todo estudiando de que el alcoholismo es una enfermedad, no es una maldad. 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos. Los 12 pasos nos ayudan en la aceptación, en mejorar el juicio, en soltar los problemas, en darnos cuenta y examinarnos honestamente nuestras fallas, nuestros defectos, admitirlos, estar dispuestas y desarrollar sencillez, humildad. Me empezaron a dar lo que tanto busqué por tanto tiempo. Las palabras de aliento. Siga viniendo, le queremos mucho, usted es bienvenida. En un principio un poco extraño porque ellos ni me conocen y cómo así, pero yo ahora entiendo por qué. Porque son personas que están afectadas igual que yo y que entienden esta importancia de esta calidez, porque si no, no me hubiese quedado. Aquí entendí que no soy mala, que estoy afectada y que necesito sanarme yo.
empezar a buscar esa ayuda que aquí me brindan, porque aquí me dan mucho cariño, me dan principios en los que yo voy aprendiendo a vivir con un alcohólico. Entiendo que nada de lo que hice soy culpable porque lo hice por desconocimiento. Entonces, cuando yo empiezo a vivir y a trabajar aquí en el programa, se va sanando primeramente mi corazón. Voy perdonando, lo primero que hago es el proceso del perdón. Al-Anon, abreviatura de Alcohólicos Anónimos, es un grupo de ayuda únicamente para familiares de personas que padecen la enfermedad del alcoholismo. Cuenta con 40 núcleos en todo el Distrito Metropolitano de Quito y más de 90 a nivel nacional. Si usted necesita ayuda, comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla. El primer paso para buscar ayuda es dejar de normalizar el consumo de cualquier sustancia. Muchas veces las familias se acostumbran. Pues él ya va a tomar, ya viene viernes, ya no lo vamos a ver hasta el lunes o martes. Y eso es como la cotidianidad y creen que eso es algo normal. Entonces, empezar a darse cuenta que el consumo de sustancias no es normal y no es necesario para ninguna persona. Y si esta persona además ya no trabaja, genera violencia, no puede estudiar o no puede hacer las funciones que debería hacer, entonces necesita ayuda. Como familiar, tengo la obligación de brindarle ese apoyo porque la persona que ya está inmersa en la adicción es casi imposible que pueda reconocer que hay un problema. Al-Anon también cuenta con Alatín, un grupo de ayuda solo para los adolescentes afectados por la bebida de otra persona. Personal de farmacia ya cuenta con una aplicación móvil para capacitarse. IGEN es la primera aplicación de capacitación disponible para el sector farmacéutico. La División de Medicamentos Genéricos GENFAR de Laboratorios Sanofi desarrolló esta plataforma con el objetivo de mantener en constante formación y actualización a los dependientes de farmacias. En Latinoamérica, los farmacéuticos son el primer punto de contacto con los pacientes, pues miles de personas acuden a los establecimientos antes de ir a una cita médica. Sin embargo, muchos no tienen las certificaciones mínimas requeridas en cada país, afirma Marcela Bocanegra, Senior Brand Manager de GENFAR. Es indispensable que los farmacéuticos se mantengan actualizados en cuanto a las mejores opciones de tratamiento y su correcta administración a los pacientes. La app se encuentra disponible con el nombre IGEN con H y G para dispositivos Android y Apple. Si sufrió daños en la cadera por la artritis, una fractura u otros problemas, las actividades habituales como caminar o sentarse y levantarse de una silla podrían ser dolorosas y difíciles. Incluso es posible que se sienta incómodo en reposo. Si los medicamentos, los cambios en las actividades diarias y el uso de apoyos para caminar no alivian sus síntomas lo suficiente, puede que le convenga considerar la cirugía de reemplazo de cadera, también conocida como artroplastia de cadera, ayudando así a reducir el dolor y mejorando la función. Veamos. Fracturas maltratadas, infecciones, displasia de cadera, artritis reumatoide e incluso la obesidad pueden ser causas principales para desarrollar una artrosis de cadera, enfermedad degenerativa que consiste en el deterioro del cartílago de esta articulación. Es relativamente frecuente en personas mayores a 50 años, pero no está exento de presentarse por debajo de ese rango etario. Así lo indica el doctor Andrés Darmas, especialista en traumatología y ortopedia. Nosotros tenemos un periodo de envejecimiento que va a empezar a partir de los 30 años. A partir de los 40 años empezamos nosotros a perder masa muscular. Esto ayuda a que nosotros perdamos nuestro sostén muscular, ¿sí? Y que haya una carga excesiva a nivel de las articulaciones. Entonces el cartílago va a pasar por varios procesos en el que se va a reblandecer, se va a fracturar y se va a desprender. De esta manera, exponiendo el hueso que se encuentra por debajo del cartílago. Generalmente se manifiesta con dolor agudo, aunque también aparece rigidez y deterioro de la funcionalidad o movilidad. En la artrosis de cadera, el dolor se localiza en la zona de la ingle. Para diagnosticarla se requiere de una radiografía.
Con una radiografía P de pelvis, nosotros ya tenemos una idea clara de qué es lo que está pasando en esto. Entonces vamos a ver en la radiografía varias cosas importantes, como ellas la deformidad a nivel de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es completamente esférica. Y en el momento en que ya empieza a haber desgaste, esta cabeza se empieza a deformar y a aplanarse o a achatarse. Este es uno de los signos que nosotros vemos en las radiografías y estadificamos de acuerdo al grado de desgaste. El tratamiento dependerá del grado de desgaste de la articulación, desde fisioterapia en cuadros leves hasta una cirugía o artroplastia de cadera en estadios graves. Pero, ¿en qué casos específicos se recurre a esta instancia? Fernando Padilla, médico traumatólogo, lo aclara. Siempre decimos a los pacientes, nosotros debemos operar pacientes, no radiografías, porque muchas veces los pacientes vienen ya con estudios imagenológicos o radiográficos en los que se ven unas caderas totalmente destrozadas o acabadas. Pero el paciente clínicamente dice, sí, me duele, pero todavía puedo caminar, puedo hacer mis cosas. Entonces, ¿cuándo es la recomendación? Cuando el dolor ya limita la calidad de vida. Esa es la única recomendación para operar una prótesis de cadera. La artroplastia de cadera es una técnica quirúrgica que reemplaza el hueso y cartílago dañados por componentes protésicos. El doctor Armas nos explica el procedimiento. Aquí entra la cabeza femoral, entonces lo que nosotros realizamos es un cambio a nivel de la cabeza y en esto que llamamos el acetábulo. Como empieza a deformarse esta zona por el desgaste, entonces nosotros colocamos una parte de la prótesis que se conoce como copa. Entonces nosotros colocamos esta parte de la articulación y obviamente cambiamos la otra parte que vendría a ser en el fémur. ¿Qué es lo que va a evitar que haya un roce o un desgaste? Tenemos en esta parte ya una prótesis fabricada en aleaciones de metales, titanio, cromo, cobalto, ¿sí? Y va a tener los pares de fricción, es decir, después de esta colocación, nosotros colocamos un material que puede ser plástico, puede ser porcelana, ¿sí? Que esto ayuda a que ya no haya este desgaste. Las prótesis aproximadamente tienen una duración entre 20 a 25 años. La rehabilitación es inmediata y puede tardar hasta 3 meses según las condiciones de cada paciente. Antiguamente en este tipo de cirugías, cuando operábamos este tipo de pacientes, los manteníamos encamados durante 1, 2, 3, hasta incluso 4 semanas. Pero en la actualidad y con el advenimiento del tiempo, con las mejoras en técnicas quirúrgicas y también de las prótesis en sí, hacen que estas cirugías, la recuperación es mucho más rápida. Entonces, pacientes que las operamos hoy, al siguiente día ya los paramos y los hacemos caminar. Y pueden salir con el alta al siguiente día y empezar a seguir haciendo la deambulación, obviamente con cuidado, con el andador, con bastón, apoyados de fisioterapia, pero ya tienen una calidad de vida mucho mejor. Si usted tiene algunos de los factores de riesgo y síntomas ya mencionados, es importante que consulte con un especialista para un diagnóstico de prevención y control. Si siente molestias en su cadera, acuda al doctor Andrés Alejandro Armas de Vacas. Él es médico cirujano en traumatología y ortopedia, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y docente de la Facultad de Enfermería de la PUCE, médico tratante de la Cruz Roja Ecuatoriana, Veris y Fundación Voz Andes, con trayectoria quirúrgica en la Clínica Pasteur, Moderna, Los Pinos, Integral, entre otras. La biotina es una vitamina B que se ha popularizado como suplemento de belleza para la salud del cabello, la piel y las uñas. Esta vitamina se encuentra en muchos alimentos y ayuda a convertir los carbohidratos, las grasas y las proteínas que consumimos en energía que necesitamos. Sin embargo, en ocasiones hace falta reforzar con un suplemento. Antes de tomarlo, es importante que consulte a su médico, ya que la biotina puede interactuar con ciertos medicamentos. Se lo informamos en el siguiente reportaje. La biotina es una vitamina soluble en agua que forma parte de la familia de la vitamina B. Ayuda a convertir los carbohidratos, grasas y proteínas que consume en energía que el cuerpo requiere a diario para la ejecución de actividades. Está presente en varios alimentos.
la carne, la leche, los huevos, ciertas vísceras, especialmente el hígado, ¿sí? Y los frutos secos. Estos tienen vitamina B y especialmente biotina en cantidad adecuada para nuestro cuerpo. Además de brindar energía, la también llamada vitamina H favorece el crecimiento del cabello, uñas, entre otros beneficios. Aunque no existe un examen específico para detectar niveles bajos de biotina, hay ciertos parámetros que permitirían identificar problemas de salud relacionados con esta vitamina. Por ejemplo, se empieza a caer el cabello lo tengo muy delgado, o a lo mejor hay erupciones en cara que parecería que fueran un inicio de acné, pero en realidad no es una deficiencia de vitamina. Son lesioncitas tipo un salpullidos, tipo granitos pequeñitos a nivel alrededor de los ojos o alrededor de la boca. Entonces, cuando ya han hecho algunos tratamientos y no mejora, tenemos que pensar que es una deficiencia de biotina. De ahí la importancia de la ingesta de alimentos ya mencionados que contienen biotina. Si se mantiene una dieta que los incluya, no será necesario acudir a suplementos. Sin embargo, los mismos se recomiendan en algunos casos. Por ejemplo, en mujeres embarazadas. Ellas siempre van a necesitar mayor cantidad de lo que son las vitaminas en sí, no solamente la biotina, o personas que tienen deficiencias en la absorción intestinal, que también es importante, podrían consumir la biotina, o mujeres también que estén en periodo de lactancia. Entonces, para ellas es recomendable los multivitamínicos. Y también como ahora vivimos en constante estrés, las personas vivimos muy estresadas, comemos muy poco, eso hace que nuestro cuerpo entre en como una especie de oxidación. Eso no permite que se absorban mucho los minerales y las vitaminas. Entonces, ahí también podría ser recomendable el adquirir los multivitamínicos, pero como le comento, la alimentación es la principal fuente de todas las vitaminas que podemos tener. Debe tomar en cuenta que antes de consumir biotina en cápsulas es necesario contar con la valoración de un especialista para evitar problemas de salud posteriores. Generalmente la biotina viene o sola, viene acompañada de colágeno, viene acompañada de vitamina C, que en realidad no es que te vaya a hacer mucho en tu organismo, pero mal no te va a hacer. Si tomas la cantidad adecuada, generalmente lo ideal es tomarla sola, ¿sí? Tomarla sola, si yo necesito tomarla, debo tomarla sola. Y debo tomarla después del desayuno, una media hora después del desayuno, para que la biotina cumpla la acción que tiene que hacer en mi organismo, que es ayudar a que las proteínas, las grasas provoquen o den energía en mi cuerpo. Eso es lo que hace la biotina. Se recomienda que los adultos consuman 30 microgramos al día de biotina, mientras que en los niños dependerá de la edad en la que se encuentren. Gracias por acompañarnos en una emisión más del Informativo de la Salud. Pueden ver el reprise de ese programa el próximo domingo a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche tendremos nuevos temas de mucho interés para su salud y bienestar. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube, donde encontrarán nuestros programas completos. Hasta pronto.